Mi nombre es Ana Gabriela Cerros Corral y es el trabajo final del examen ordinario. Iniciamos con los conceptos básicos, que es la política interna, que es la relación de los poderes de la Unión, de la Federación y Estados. La política externa, que debe basarse en un profundo conocimiento de la realidad internacional en la que se desenvuelven y sobre la que pretenden definir. En los modelos teóricos de análisis de la política exterior, el primero es el marco explicativo, que su propósito es crear categorías, las cuales la política exterior denomina niveles de estudio. La segunda es la geografía, que influye en la política exterior, las condiciones a lo largo de las fronteras entre las naciones. La tercera, que es la interacción y vínculos internacionales, que los escritores argumentan en esta, que los países pueden estar cerca o muy lejos, no solamente en un sentido geográfico, sino en términos políticos, culturales y de otra naturaleza. La cuarta es la estructura del sistema internacional, que esta se ha centrado en una unipolaridad o bipolaridad, que es la que afecta en situaciones de conflicto y de guerra. Como quinta, siguen los atributos militares. Bueno, estos, pues como su nombre lo dice, es la disponibilidad de un país para involucrarse de una guerra, puede interactuar con los factores geográficos para producir políticas existentes y pues intervenir en ellas. Como sexta, siguen los atributos gubernamentales. Bueno, esto se expresa que no tienen importancia si los estados son democráticos o de dictadura. Bueno, el papel de los factores de idiosincrasia, que es el último, bueno, este quiere decir que se examinan algunos factores subjetivos que pueden tener un impacto sobre esto. Seguimos con la introducción de las ciencias políticas. Bueno, la introducción de las ciencias políticas es que surgió como una forma de pensamiento filosófico que estuvo dentro de otras ciencias y que al transcurrir de las investigaciones le tomaron más importancia hasta llegar a ser conocida como una verdadera ciencia autónoma, como una ciencia autónoma. Bueno, la ciencia política se rige por objetivos de estudios como el poder, Estado y concepciones intermedias, y que cada autor tiene una posición nueva, por lo cual su objeto no es algo enteramente definido. Siguen los conceptos básicos, el de Estado, que es una institución compuesta por dos elementos básicos. Bueno, el primer elemento básico es la institución compuesta, por dos elementos. La primera es el elemento abstracto y el segundo es el elemento concreto y técnico. Bueno, aquí la ciencia política concibe el Estado como un instrumento al servicio de los intereses políticos y fuerzas políticas. La segunda es el gobierno, que como todos sabemos es mandar y dirigir. Bueno, aquí en el gobierno también se puede definir que es por quienes gobiernan, mandan y dirigen, tomando un conjunto de decisiones de carácter público. Como tercer punto está el poder, que es la capacidad que tiene una persona o un grupo de personas de imponer y tomar decisiones dentro de un sistema social, subsistema y parasistema, sobre otras personas o también sobre sus grupos. Bueno, en el poder también siempre importa un comportamiento abstracto, arbitrario, dentro de una relación mando-obediencia. La evolución histórica de la ciencia política. Los precursores de la ciencia política, de la ciencia política se ocupaban de la forma de alcanzar y mantener los objetivos ideales. El gobierno desde la edad antigua hasta el siglo XX. Bueno, aquí tenemos 17 autores. El primero, que fue Platón, segundo Aristóteles, el tercero Marco Tulio Cicerón, el cuarto San Agustín de Hipona, quinto Santo Tomás de Aquino, sexto Nicolás Maquiavelo, séptimo Thomas Hobbes, octavo John Locke, noveno Jean-Jacques Rousseau, décimo Charles Louis de Montesquieu,
11. Immanuel Kant. 12. George Wilhelm Friedrich. 13. Johann. 14. Alexis de Tocqueville. 15. Karl Marx. 16. Friedrich Engels. Y por último, Friedrich Nietzsche. Estos fueron. Bueno, aquí sus obras principales, que fue la del Príncipe. Fue escrita por Maquiavelo en 1532. La del Leviatán, que fue escrita por Hobbes en 1651. La de El Tratado sobre el Gobierno Civil, que fue escrita en 1690. La cuarta, El Espíritu de las Leyes, por Montesquieu. El Contrato Social, por Rousseau, en 1762. La Paz Perpetua, por Kant, en 1795. El Discurso de la Nación Alemana, por Fichte, en 1808. Con la prehistoria de la ciencia política. Dice que en esta etapa se comienza a separar los problemas de valores y el análisis objetivo de la realidad, y al mismo tiempo se descartan en parte el método deductivo para inclinarse por la observación. Estos intentos los realiza Aristóteles, Platón, Maquiavelo, Bodino y Montesquieu. Bueno, aquí los intentos son fragmentos, pero dan lugar a determinadas obras que la ciencia política pues no puede ignorar. Continuamos con el periodo intermedio del siglo XIX de los fundadores. El nombre de ciencia político empieza a entrar en el lenguaje común en la segunda mitad del siglo XX. Entre la masa de autores que contribuyen a hacer salir la ciencia política de su prehistoria para constituirla realmente en disciplina autónoma. Aquí fue donde la ciencia política pues da su gran brinco y se empieza a dar a conocer. Bueno, el desarrollo de la ciencia política en el siglo XX. La ciencia política empezó a ser reconocida oficialmente como una disciplina autónoma a fines del siglo XIX, pero este reconocimiento no se efectuó en todos los países. El desarrollo de la Segunda Guerra Mundial abre una nueva etapa, ya que la ciencia política acelera y adquiere un carácter internacional. Bueno, pues aquí es que en los Estados Unidos, donde la ciencia política fue donde obtuvo su primero el derecho de ciudadanía, lo que explica el adelanto en este país desde el punto de vista teórico de investigación. Como decía, pues en Estados Unidos fue donde dio su primer conocimiento. Esto fue a finales del siglo XIX. Bueno, aquí la ciencia política desde 1945. Bueno, aquí abre un nuevo periodo en el desarrollo de la ciencia política, en el aspecto práctico y en aspecto teórico. A partir de 1945, la ciencia política se convierte en una ciencia internacional. Bueno, el aspecto teórico habla de que aquí hablamos más anteriormente de que había dos aspectos que tenía. Bueno, aquí el práctico dice que los grandes países del mundo ven como un ejemplo a Estados Unidos y que hacen entrar la ciencia política ya en sus instituciones universitarias. En el aspecto teórico, que se duda de los métodos de la nueva disciplina, lo que da lugar a una soluble crisis de crecimiento. Bueno, pues aquí vemos que en lo práctico entra la ciencia política en universidades. La crisis actual de la ciencia política es que actualmente se halla en pleno desarrollo, sin embargo, también se encuentra en un periodo de crisis. Se trata de una crisis de crecimiento, especialmente en lo referente a métodos. Sus dos aspectos principales pues son la reacción contra el hiperfactualismo y la búsqueda de cosmogonía. Bueno, actualmente la mayoría de los politólogos americanos coloca en primer plano la elaboración de hipótesis de trabajo. Los antiguos cosmogonias no son suficientes, ya que fueron formuladas antes de que la ciencia política estuviera constituida como ciencia.
esto constituye un nuevo obstáculo a un nuevo progreso de la ciencia. Bueno, pues aquí la ciencia política se halla en búsqueda de una teoría general que integra pues todas las conclusiones. Seguimos con la ciencia política y sus relaciones con las demás ciencias sociales. Maurice afirma que la clasificación de las ciencias sociales ha sido establecida por razones prácticas y que la ciencia política tiene como objetivo el poder político compartiendo con otras ciencias sociales el método que utiliza. Las relaciones y las diferencias que existen entre las ciencias políticas y las disciplinas que la dan origen. La primera es la ciencia política y la filosofía política, que éstas se toman como un sinónimo en la Edad Media, en que formaron parte de la llamada teoría política, perdón. La segunda es la ciencia política y el derecho constitucional, que la ciencia política en su pues no tiene ninguna relación con esta, porque el derecho constitucional no abarca un estudio integral de la relación política, entonces estas dos no tienen en sí ninguna relación. Y por última y tercera es la sociología política junto con la ciencia política, que dice que la ciencia política en su primer periodo histórico está incluida dentro de los marcos teóricos de la sociología. Bueno, como conceptos políticos y teóricos están entre los, bueno, pues aquí existen los modelos. Entre los modelos utilizados para explicar el proceso de toma de decisiones de materia de política exterior, las más conocidas pues son los tres modelos de Graham, Alison Graham, los tres niveles de análisis de Kenneth Waltz y el juego de los dos niveles de Robert Putnam. Bueno, pues los tres modelos de Graham son el actor racional, el burocrático y el organizacional. Bueno, con esto se busca explicar la crisis de los misiles de 1662 y se busca a partir de estos modelos. Seguimos con los niveles de análisis de Kenneth Waltz, que estos son para encontrar las causas que originaban el conflicto intelectual, y es el sistemático, el estatal y el individual. Y por último, el juego de los dos niveles de Robert Putnam, que este es el que desarrolló el enfoque del juego doble nivel para que se analizara la política exterior. Bueno, la ideología de la Revolución Mexicana se inicia con el liberalismo y el positivismo, que es el programa político de la dictadura. Este inició en abril de 1877, después de su triunfo sobre Lerdo e Iglesias, el general Porfirio Díaz. Expresaba de siguiente manera: ante el Congreso recién electo, el programa político que seguiría el régimen que se acababa de instaurar. Bueno, aquí ocurrió que la insuficiencia de los recursos internos del país, pues llevó a que los hombres del porfiriato se abrieran las puertas para que entrara a México su ahorro, pues su ahorro del exterior. Esto fue lo que ocurrió. Después el porfirismo no veía crear nuevas relaciones de propiedad, sino procurar el desarrollo de la ya existente. Bueno, aquí las leyes de reforma ya habían acabado con el monopolio que detentaba la Iglesia sobre la riqueza del país en la propiedad de la tierra. Bueno, esta intelectualidad había trabajado en gran medida al margen del gobierno. Se había mantenido fuera del gobierno o pues a un lado. El porfirismo no solo encontró las condiciones políticas, sociales y económicas sobre las que se levantaría el nuevo régimen, una intelectualidad nutrida y eficiente que desde hacía tiempo pues venía postulando ideas y valores acerca de la sociedad mexicana que coincidía por dentro con los propósitos políticos del porfirismo. Bueno, aquí termino. Del liberalismo al popularismo sigue el retorno liberal. Bueno, aquí dice que las dos más importantes revoluciones de la era moderna fue la francesa en 1789 y la rusa de 1917, que en México la revolución nace acompañada de una candente defensa del pasado. Bueno,
Aquí el porfirismo no fue solo el pasado, antes le llamaban un pasado glorioso, sino que fue un pasado lleno de vergüenza y desprestigio para ellos. Continúa la otra revolución, que aquí las masas populares llegaron a la revolución a través de largo proceso de preparación de los ánimos por la lucha. Como confirmó Cabrera en 1920 que la clase media intelectual, independientemente de las esferas oficiales, fue el núcleo del resurgimiento democrático en 1920, que la clase media intelectual independientemente de las esferas oficiales. Bueno, cuando esta se dio a nivel nacional, bueno, esta masa popular que llegó a la lucha, pues nada la pudo detener, pues eran tanta la gente que estaba dentro de ella y que se había formado con ella, que era difícil de pararla. Las masas populares expresaban día con día pues todas sus inquietudes y sus necesidades, pero pues nadie les hacía caso. Fue así por lo que se levantaron en armas y iniciaron una lucha. Bueno, los sucesos que dieron origen a la política exterior actual fue en México en tres momentos: 1810, 1910 y 2010. Bueno, aquí los daños causados por la consolidación vigente de septiembre de 1805 a febrero de 1809, fueron severos e irreversibles. Bueno, porque en esta etapa se comprendieron bienes eclesiásticos y seculares que afectaron el conjunto de la sociedad. Bueno, aquí la oposición del régimen monárquico español. La oposición tomó las proporciones de un complot que se extendió a lo largo de la diócesis de México, Puebla y Michoacán. Para exponer su inconformidad, los opositores se valieron de escritos conocidos como representaciones dirigidas al rey. En esta etapa se comprendieron, aquí los principales opositores fueron los deudores de capitales eclesiásticos que se sintieron amenazados. Bueno, esto fue porque estaban obligados a devolver los créditos que habían recibido. Tenían que pagar, entonces pues ellos por eso eran los opositores, porque ellos no querían regresar lo que ya se les había dado. En 1810 los conspiradores se habían adherido a un plan que pretendían formar una junta de gobierno integrada por regidores, abogados, eclesiásticos y demás clases, con algunos españoles rancios designados por los cabildos que gobernaría en sustitución del virrey. El 13 de este mismo mes sus planes fueron descubiertos. Bueno, aquí la primera representación que se mandó estuvo a cargo del Ayuntamiento de México y la segunda estuvo a cargo del Tribunal de Minería. Él fue el que la suscribió. El sector más afectado de la consolidación fue, como ya lo habíamos dicho, el de los deudores de capitales de las instituciones comprendidas en tal medida. Entre ellos había empresarios con adeudos derivados de sus actividades agrícolas, mineras, industriales o comerciales. El libertador Miguel Hidalgo confesó que ahí surgió la idea de luchar por la independencia. Fue ahí cuando se dio el golpe de Estado, contribuyó a radicalizar la postura de los criollos e inclinarlos a la búsqueda de nuevas políticas. Bueno, aquí el cura Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla, fue cuando decidieron levantarse en armas, con lo cual dio inicio al movimiento de insurgentes. Así como también la finalidad de los golpistas era salvaguardar sus intereses de la monarquía y detener los movimientos autónomos. El siglo XIX, etapa posrevolucionaria y final del siglo XX. Los albores de la política exterior de México. El siglo XIX. En el nacimiento de México a la vida independiente, contrajo al par una serie de intervenciones extranjeras y el reconocimiento de Estado como el de la Santa Sede y el de la Corona Española. El 7 de mayo de 1822, ya habiéndose constituido un Congreso Constituyente, se hizo un decreto por el cual se establecieron reglas para el nombramiento de los miembros del servicio exterior, así como instituciones de sueldos del personal diplomático. Bueno, pues aquí como resultado de la firma de los tratados de Córdoba, se dio la existencia legal pues de una nueva nación. Fue en este siglo.
También con esta pequeña base se estipuló el primer antecedente del servicio exterior diplomático. Fueron de uno de los acontecimientos en el siglo XX. Durante el gobierno de Porfirio Díaz se registraron dos hechos importantes para la administración pública. Para la administración pública. El primer hecho fue el que se expidió el 11 de febrero de 1883 y el segundo al decretarse la existencia de 7 secretarías para el despacho administrativo. Bueno, para el despacho de asuntos administrativos. El 13 de mayo de 1891 se establecieron la Secretaría de Relaciones Exteriores. También se integró un reglamento para el cuerpo diplomático, la cual fue la ley reglamentaria del cuerpo diplomático mexicano de 1881. Bueno, la etapa posrevolucionaria. El 5 de febrero de 1917, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determinándose en el Congreso de la Unión a través de la Cámara de Senadores, analizaría la política exterior. Bueno, al término de este movimiento revolucionario y como consideración de los Estados Unidos mexicanos. También, de igual forma, se plantea en ella las atribuciones del presidente de la Revolución de la República en el manejo y ejecución de las relaciones internacionales. Bueno, a final del siglo XXI, en 1998 se publicó el 15º reglamento para la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto, el cual fue posteriormente modificado por decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 1998. Bueno, aquí se destacaba que la Secretaría de Relaciones Exteriores tendría a su cargo atribuciones y despachos. En la etapa moderna, México afrontó nuevos retos. El primero fue el aumento de la longevidad de los mexicanos, que provocaba el problema del crecimiento demográfico. Como segunda, la industrialización, que determinaba el crecimiento desmesurado de las ciudades. Como tercero, el aumento del nivel educacional y cultural, que suscitaba una opinión pública que demandaba mayor democracia política. Como cuarto, el desarrollo de las comunicaciones, que favorecía la apertura a nuevos estilos de vida. Bueno, aquí la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues es el conducto del gobierno mexicano encargado de la ejecución de la política exterior. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene a su cargo las atribuciones y en el despacho de asuntos que expresamente la encomiendan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Servicios Exteriores Mexicanos, la Ley sobre la celebración de tratados y otras leyes. Aquí también es bajo los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes que expide el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, la política exterior de México, el grupo de los G5, que está integrado por Brasil, China, India, México y Sudáfrica, que desempeñan un papel activo en la transformación del escenario internacional con el objetivo de promover el diálogo y el entendimiento de los países en desarrollo y los países desarrollados para encontrar soluciones comunes y los desafíos globales. Bueno, este grupo ha presentado posiciones e iniciativas temas como la economía mundial, la seguridad alimentaria, el cambio climático y el desarrollo sustentable. México en la OEA. México ha apoyado un sistema interamericano armónico y solidario, con pleno respeto a los principios que norman las relaciones entre los estados. También ha contribuido a la constitución de consensos hemisféricos en temas de la agenda interamericana, como la defensa y promoción de la democracia. Bueno, aquí también nos ayudó al combate al narcotráfico y la protección y desarrolló más la protección de los derechos humanos. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias.